130. The nays are 197. Present is 1. Article 1 is adopted. Have nothing. They're the ones that should be impeached, every one of them. This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party. Have you seen my polls in the last 4 weeks? It's crazy. It's tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. This is the most partisan impeachment in the history of the United States. During that sham trial, Pontius Pilate afforded more rights to Jesus than the Democrats have afforded this president in this process. We have legislation approved by the Rules Committee that will enable us to decide how we will send over the articles of impeachment. We cannot name managers until we see what the process is on the Senate side, and I would hope that that will be soon, as we did with our legislation, our Resolution 660, to describe what the process would be. So far, we haven't seen anything that looks fair to us. So hopefully it will be fair, and when we see what that is, we'll send our managers. Look, impeachment for that? Thank you very much, everybody. Make America great again. For the past several months, we have been investigating. Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history. Симферополь всех заставляет выходить на митинг и... Y esto ha significado un colapso de Estado-nación de Ucrania. Fue un punto y aparte en las relaciones internacionales. Estados Unidos desde entonces, por ejemplo, incrementó la fuerza militar en Europa, siempre enfocado hacia los Bálticos, hacia Ucrania. Desde Truman, todos los presidentes de los Estados Unidos saben que la frontera oriental de Europa es la primera línea de defensa de los Estados Unidos. Han tenido una enorme ayuda económica a Ucrania y, sin duda alguna, un apoyo político en todas sus reformas que Ucrania ha empezado a hacer desde la caída del gobierno de Viktor Yanukovych. Ha ido frecuentemente a Ucrania. De hecho, varios líderes ucranianos dicen que su apoyo ha sido decisivo. Él fue, asesor y una de las personas que asesoraban y hacían seguimiento de las reformas judiciales y de las reformas destinadas a la lucha contra la corrupción. Burisma Mass Holdings es una empresa fundada por el ministro de Recursos Naturales, Mykola Zlochevsky, que fue ministro de Recursos Naturales entre 2010 y 2012, y fue creada como una empresa más de gas, que sabemos que hay muchas en Ucrania. Ahí
ahí es donde todavía se tiene que investigar. Yo creo que todavía no se sabe nada. De todas formas, Joe Biden como vicepresidente de Obama y la administración Obama, yo creo que en ese sentido ha sido una administración que limpia y clara. The core values of this nation, our standing in the world, our very democracy, everything that has made America America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. You know, Vice President Biden did a terrible thing. It was something where he said, I'm not going to give billions of dollars to Ukraine unless they remove this prosecutor. And they removed the prosecutor supposedly in 1 hour. And the prosecutor was prosecuting the company of the Sun and the Sun. En 2015 se abrieron dos casos, en dos ocasiones, casos de corrupción de esta empresa. Hunter Biden fue miembro de la junta directiva de esta empresa y no hay muchos detalles cuál exactamente fue su actividad. Creo que es imposible demostrar que el motivo de Joe Biden fue porque su hijo formaba parte de la junta directiva. Ambos fiscales tienen una fama de muy corruptos y lo que creo que es muy significativo decir que entonces Joe Biden formaba parte de un grupo de los Estados Unidos en la que estaba incluido el FBI también, pero, por ejemplo, también el senador republicano de Pensilvania, Brian Fitzpatrick. Hay que tener en cuenta que un país como Ucrania no tiene experiencia democrática, no tiene una cultura cívica contra la corrupción. Necesita un continuo asesoramiento, tanto jurídico como económico. Por ejemplo, la Unión Europea, que ha invertido ya 15 billones de euros en Ucrania, es normal que exija saber dónde está este dinero. Remember? And they'd like to hear every single word. Can you tell us Bahrain? I was with the foreign minister. We're seeing evidence of corruption unheard of before. I've never heard of a son of a vice president getting $1.5 billion from a government in which we were involved in a contentious negotiation, and his father was in charge of the contentious negotiation. That stinks to high heaven. The word, and we give them every single word. It was a perfect conversation. It couldn't have been any better. I'm sorry, but I don't want to be involved to democratic, open elections. We had, I think, good phone call. It was normal. Mr. President? Mr. President. Those funds were paid. They were fully paid, and I'd withhold again, and I'll continue to withhold until such time as Europe and other nations contribute to Ukraine, because they're not doing it. It's the United States. And then they say, well, what about today? And I think the press would like to stay in the meeting, but we have lots of witnesses that would like to have it. We have a president who believes there's no limit to his power. We have a president who believes he can do anything and get away with it. It's an abuse of power. It undermines our national security. It violates his oath of office. This isn't a Democratic issue, a Republican issue. It is a national issue. The actions taken to date by the president have seriously violated the Constitution. The
president must be held accountable. No one is above the law. Oh, I can't even believe it. It's true. How can you do this and you haven't even seen the phone call? No push, no pressure, no nothing. It's all a hoax, folks. It's all a big hoax. Yo creo que hay evidencias graves, bastante graves y además bastante claras, que es Trump conspirando con una nación extranjera para influir en unas elecciones que se llevarán a cabo en el 2020. Es utilizar el chantaje de los fondos de Estados Unidos hacia terceros países para un interés personal, de la agenda política personal de Donald Trump. Eso, dentro del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, que es donde se habla del impeachment, habla de traición, de corrupción y delitos mayores o menores que no están bien definidos. En este caso yo creo que perfectamente puede entrar. Solemnly swear or affirm that the testimony you will give today shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Would you agree that the whistleblower complaint alleges serious wrongdoing by the President of the United States? The whistleblower complaint involved the allegation of that. It is not for me in the intelligence community to decide how the President conducts his foreign policy or his interaction with leaders of other countries, sir. We'll begin by swearing you in. Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? There appear to be two channels of U.S. policymaking and implementation, one regular and one highly irregular. I want to reiterate first that the allegation that I disseminated a do not prosecute list was a fabrication. It was improper for the president to request and to demand an investigation into a political opponent. I thought that the references to specific individuals and investigations, such as former Vice President Biden and his son, struck me as political in nature, given that the former Vice President is a political opponent of the president. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky. The day after Bob Mueller testified that Donald Trump invited Russian interference, the day after that, Donald Trump is back on the phone asking another nation to involve itself in another U.S. election. That says to me, this president believes he is above the law, beyond accountability. Last several months, the investigative committees of the House have been engaged in an impeachment inquiry into President Donald Trump. ¿Qué posibilidades hay de que este impeachment salga adelante? La mayoría en el Senado es republicana, son 53 republicanos de los 100 senadores y por lo tanto se necesitarían al menos 20 republicanos que votaran en contra de Donald Trump. Eso es imposible, pero lo importante del impeachment no es la decisión final, sino todas las consecuencias del proceso del juicio político. Y si es el juicio, va a hacer que el caso contra Donald Trump sea lo suficientemente contundente para convencer a los norteamericanos y que por lo tanto en un año voten en contra de Donald Trump. Eso es lo que buscan los demócratas. Este día, bienvenidos a todos. Oriol Junqueras debería haber asistido a la Constitución del Parlamento Europeo. Así sentencia la justicia europea, que considera que gozaba de inmunidad desde la proclamación de los resultados de las elecciones 20 días antes. Implica el levantamiento de la medida de prisión
provisional impuesta. El Supremo sí le permitió acudir a la Constitución del Congreso. Sin embargo, lo denegó en el caso de Estrasburgo por el riesgo de dejar salir a Junqueras de territorio español. Según el Tribunal de Luxemburgo, los magistrados españoles tenían otra opción que pasaba por solicitar al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad. La sentencia europea no entra a valorar la condena del Tribunal Supremo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, obviamente quiero hacer... Hace 9 horas que sabemos que la justicia española tiene secuestrado a un eurodiputado. Y por tanto, vamos a insistir desde hoy, y no dejaremos de hacerlo, en pedir que Oriol Junqueras tiene que ser liberado inmediatamente. Que se debe revisar la mala praxis de la justicia española en el proceso y condena de los líderes catalanes. Un proceso cargado de irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales y que se debe anular la sentencia de manera inmediata. C-502-19. Oriol Junqueras Víez. Con intervención del Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido Político Vox. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: el artículo 9 del Protocolo número 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el derecho interno tras la proclamación, ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el Tribunal Nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad conforme al artículo 9, párrafo tercero del mismo protocolo. La justicia muchas veces tarda en llegar, pero llega, y llega desde Europa. Lo de hoy es una victoria histórica de Oriol Junqueras, es una victoria histórica de los electores que apostaron por Oriol Junqueras, que apostaron por los diputados al Parlamento Europeo independentistas. Desde hoy queda más claro que nunca que lo que deciden los ciudadanos europeos en las urnas no puede ser alterado por procedimientos formalistas de un Estado miembro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que Oriol Junqueras debe estar en libertad para asistir al Parlamento Europeo. El Tribunal, además, recuerda el deber de colaboración de los Estados miembros y, por lo tanto, lo que está diciendo es que el Tribunal Supremo tiene que aplicar esta sentencia de forma inmediata. En resumen, Oriol Junqueras debe ser puesto en libertad de forma inmediata, sin inhabilitación y con todos sus derechos intactos. Oriol Junqueras vuelve al Parlamento y Oriol Junqueras volverá a estar en libertad. Y estamos convencidos de que los que siempre se enorgullecen de dar cumplimiento a las sentencias judiciales van a ser ejemplares en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No tenemos ninguna duda que se va a dar cumplimiento a esta sentencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al mantener la pancarta por la libertad de los presos y el lazo amarillo pese a la orden de la Junta Electoral Central. Torra fue juzgado el 18 de noviembre por 3 magistrados de este tribunal por un delito de desobediencia a la orden de la Junta Electoral, que dictó que debía retirar los símbolos en periodo electoral para mantener la neutralidad. En el juicio, Torra, primer presidente catalán juzgado en ejercicio, reconoció haber desobedecido la orden de la Junta Electoral, pero sostuvo que le había sido imposible cumplir una orden que consideró ilegal y dictada por un órgano que, según él, no tenía competencia para hacerlo. La identidad catalana es antigua, es muy antigua, tiene aproximadamente 1 milenio, pero eso no quiere decir que sea identidad nacional moderna. Es una identidad bastante vaga, compleja, como son las identidades en ese momento, en la Alta Edad Media, allá por el año 1000, cuando los territorios del sur de los Pirineos se empiezan a independizar del dominio árabe musulmán, bajo la protección y con la ayuda y con el liderazgo de los carolingios, franceses, reyes, emperadores franceses, y se constituye eso que se llama la Marca Hispánica. La Marca Hispánica cubre todos los Pirineos, todo el sur de los Pirineos. El catalanismo, en el sentido nacionalista moderno, procede de los años 1880 y 1890. Durante la inmensa mayoría del siglo XIX, en Cataluña hay lo que Josep María Fradera ha llamado la doble identidad o doble patriotismo. Por un lado, el sentimiento de apego a la lengua y a las tradiciones, y una cierta nostalgia por las instituciones del antiguo régimen, y por otro lado, el sentimiento de integración en la nación política, y la nación política es España, sin duda ninguna. Y durante la Primera República también es eso lo que ocurre. No hay ningún catalanismo, lo que sí hay es un fuerte arraigo del federalismo. En 1886 se celebra por primera vez la Diada, y desde Barcelona grupos nacionalistas, élites nacionalistas, van expandiendo por el campo a través de excursiones los domingos, muchas veces expandiendo por el campo catalán y por los pueblos catalanes los símbolos de la identidad. En 1901, cuando se forma la Lliga regionalista y se presenta las elecciones y las gana en Barcelona, nada más formarse. Este es un momento muy peculiar y muy típico y que lo explica todo, porque es un momento de profunda crisis del Estado español, después de la guerra del 98 y de la pérdida de las últimas colonias. En 2 ocasiones, en 1931 en abril y en 1934 en octubre, los presidentes Macià primero y Companys después proclaman la República Catalana dentro de la República Federal Española. Y en ambos casos son inmediatamente cortados por el gobierno central e incluso Companys es detenido. Cuando se presenta en términos nacionalistas catalanes la guerra civil como una guerra de España contra Cataluña, pues se está deformando una vez más el pasado. Gran parte de la oligarquía catalana, seguramente el 90%, estaba con los franquistas. Y luego llegó el franquismo y claro que sí, hubo opresión sobre Cataluña muy fuerte. Por un lado la de una dictadura, sobre todas las libertades en general, y por otro lado la de la cultura castellana o castellanista contra la lengua catalana. El franquismo ha hecho mucho por desprestigiar el sentimiento de españolidad en Cataluña. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años ha sido una evolución muy rápida y muy radical. Se ha ido difundiendo una versión nacionalista del pasado, según la cual Cataluña es un ente que existe desde tiempos inmemoriales y que no ha hecho más que sufrir agresiones por parte de otro ente malévolo llamado España. La historia no me parece que sea la base de justificaciones políticas actuales. Si yo llego a un valle diciendo mi familia fue dueña de este valle durante 500 años y por tanto me tenéis que reconocer como señor, pues es absurdo, ¿no? Las reclamaciones políticas se basan en justificaciones racionales y en derechos legales.